Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar los principios teóricos de la supramodernidad. La supramodernidad es un conjunto de movimientos artísticos, culturales y filosóficos del siglo XX y XXI. Surge como etapa de transición de valores, visión de vida y conocimiento, y se da a partir de que se considera la modernidad y la posmodernidad como un fracaso en su intento por cambiar las tradiciones o culturas. Como movimiento artístico incorpora las corrientes vanguardistas anteriores en una estética actual, que refleja el caos generado por la revolución de la información y la tecnología en la que vivimos hoy en día. Como corriente filosófica busca nuevas formas de pensamiento centradas en el crecimiento del individuo a través del uso de la tecnología, y como periodo artístico abarca desde finales del siglo XX hasta el día de hoy. Por lo tanto, su definición exacta es aún difusa y en proceso de definición. La supramodernidad surge para tratar de recuperar estilos del pasado y como contradicción del estilo internacional y las rigurosas concepciones del funcionalismo, cuyas obras empezaron a considerar aburridas y monótonas. Entre sus principales características encontramos que se prioriza la forma sobre la función, se ignora y en algunos casos se elimina la función del edificio, limitándolo solo a ser estético y monumental. El uso de nuevos materiales y tecnologías que se consideran innovadoras y un enfoque sustentable y actual, que hace uso de elementos de la sustentabilidad integrando los estilos propios del deconstructivismo y el high-tech. La supramodernidad juega un papel muy importante en la globalización, los avances tecnológicos y los medios de comunicación. Este movimiento surge a partir de que se considera que la modernidad fracasó en su intento por cambiar totalmente estas tradiciones o culturas, y con el propósito de recuperar estilos del pasado y como contradicción de las rigurosas concepciones del funcionalismo, que se consideraba no innovaba lo suficiente. En la actualidad, gracias a la globalización, se ofrecen oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, que no está avanzando de manera uniforme. Algunos países están integrando la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye. Asimismo, a medida que mejoran las condiciones de vida, fue posible avanzar en el proceso democrático y en el plano económico lograr progresos de cuestiones tales como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. Entre los principales teóricos, filósofos y autores de la supramodernidad encontramos a Jean-Francois Lyotard, filósofo, sociólogo y teórico francés, cuyo discurso se basa en la epistemología y la comunicación, el cuerpo humano y una incesante crítica al arte moderno y posmoderno, en temáticas de literatura, música, cine, el espacio, la ciudad y el paisaje. Obras. El trabajo de Lyotard se caracteriza por la oposición persistente a las universalidades, metanarrativas y la generalidad. Su obra más representativa es La condición posmoderna, obra que analiza la epistemología de la cultura posmoderna, el cual abarca las influencias de la tecnología en la noción de un nuevo estilo de vida en proyección a un futuro inmediato. Jean Baudrillard, filósofo y sociólogo francés, crítico de la cultura francesa y analítico de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. El trabajo de Baudrillard expresaba que en el mundo posmoderno no hay realidad, sino simulacro de la realidad, una suerte de realidad virtual creada por los medios de comunicación, en cierto modo adelantándose a la propuesta de una Matrix. Entre sus principales obras se encuentran Cultura y simulacro y la sociedad de consumo. Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés, analista de la sociedad posmoderna con temas recurrentes como el narcisismo apático, el consumismo, el hiperindividualismo, la hipermodernidad, cultura de masas, entre otras. Su trabajo se enfrenta a la crítica de la sociedad actual con un enfoque en la pérdida de conciencia histórica y el descrédito del futuro y lo efímero. Entre sus principales obras se encuentran La era del vacío, El imperio de lo efímero y los tiempos hipermodernos. Michael Foucault, filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés, profesor y catedrático en diversas universidades. Su trabajo ha influido considerablemente en las ciencias sociales y humanidades y se basa en estudios críticos de instituciones sociales, en específico en área de psiquiatría, medicina, ciencias humanas y la historia de la sexualidad. En otra área, su análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidas. Entre sus principales obras se encuentran La historia de la sexualidad, Vigilar y castigar y Power Knowledge. Gianni Battimo, filósofo italiano, principal promotor de la filosofía posmoderna y considerado el filósofo del pensamiento débil, seguidor de la corriente hermenéutica. También se ha desempeñado en la política. Su trabajo se basa en abordar el pensamiento débil, donde propone el abandono de la violencia, el control sobre la destrucción de la naturaleza y una interpretación menos neurótica de la existencia. Entre sus principales obras destacan El fin de la modernidad, Adiós a la verdad y Filosofía y futuro. Frank Gehry, arquitecto norteamericano de origen canadiense, se graduó en 1954 de sus estudios de arquitectura. Su arquitectura es impactante, realizada frecuentemente con materiales inacabados. En reconocimiento por su labor, recibió en 1989 el prestigioso Premio de la Arquitectura Pritzker. Una de sus obras más relevantes es el Museo Guggenheim. Esta irreverente y dinámica construcción fue terminada a finales del siglo XX y es considerada una de las obras icónicas de Gehry, al haberse convertido en uno de los edificios de mayor relevancia de la arquitectura contemporánea. Zaha Hadid, arquitecta deconstructivista iraquí, que pasará a la historia por ser la primera mujer en recibir el Premio Pritzker de Arquitectura en el año 2004. Uno de sus edificios icónicos es el Centro Acuático de Londres. El edificio inspira su forma en los remolinos y las geometrías complejas producidas por el agua en movimiento, y genera con su juego de desplazamientos y alabeos un conjunto de espacios exteriores e interiores que aluden a los sinuosos paisajes de ribera del Parque Olímpico. Daniel Libeskind, arquitecto norteamericano y teórico de la arquitectura. Uno de sus logros más importantes fue haber ganado el concurso para diseñar el Museo Judío de Berlín. Michel Lechin-Cristal. Daniel Libeskind se ha inspirado en las formas cristalinas de las galerías de mineralogía del Museo Real de Ontario para dar forma a su proyecto que plantea una estructura de formas prismáticas orgánicamente ligadas entre sí, dando prioridad al espacio público y transformando el museo en un centro luminoso. Richard Meyer estudió arquitectura en la Universidad de Cornell y a continuación trabajó en varios despachos de arquitectos, entre ellos los de Skidmore, Owens and Merrill y Marcel. Iglesia de Jubileo.
Su obra se caracteriza por un uso racional de la geometría, la claridad de sus espacios, el soberbio manejo de la luz y el uso del color blanco como símbolo de pureza, ya que es un color que contiene a todos los demás. Rem Koolhaas trabajó como periodista antes de convertirse en arquitecto. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que desarrollaron una estética distintiva, Koolhaas no adoptó una visión constante de un proyecto a otro. Entre una de sus obras más importantes está la sede de la CCTV, donde imaginó un edificio cuya forma tridimensional ofreciera al personal de la CCTV poder realizar las funciones dentro de un bucle continuo, aludiendo a un circuito cerrado de televisión, y presentando el comienzo de un desafío de ingeniería. Bernard Tschumi es considerado uno de los principales intérpretes del deconstructivismo. Más allá de la enseñanza, la primera parte de su carrera se concentra principalmente en la reflexión sobre los problemas de la arquitectura. Una de sus obras más relevantes es la fábrica de relojes Vacheron y Constantin. La propuesta del arquitecto intenta aunar en una misma imagen la tradición y la innovación, valores que se resumen en un edificio con una expresión morfológica unitaria, clara y contundente, gracias a la presencia de una envolvente liviana, flexible y continua que sirve para cubrir todas las necesidades funcionales del programa, adaptándose a las distintas escalas del edificio. El postestructuralismo es una corriente de pensamiento que surgió como crítica al estructuralismo, al querer demostrar que las ciencias sociales no tenían la neutralidad y objetividad del estructuralismo buscaba darles. Esta corriente fue una influencia por la teoría sociológica y la hermenéutica, pero muchos de sus mayores exponentes no se consideran de este movimiento. Entre las ideas principales del postestructuralismo está el cuestionamiento de la lógica con la que se manejaban las ciencias sociales, pues se había establecido que la realidad era algo neutro y que puede conocerse de forma objetiva. Esto es debido a que la historia y la cultura condicionan el estudio de las estructuras subyacentes. Ambas están sujetas a sesgos y malas interpretaciones. El postestructuralismo y el posmodernismo tienen una serie de características en común. Su oposición ante la lógica dualista de la filosofía occidental, por lo que promueven el pluralismo y la diversidad. Afirmar que los textos no son objetivos, sino reflejan los prejuicios y cultura del autor. Que el lenguaje es el que modela los pensamientos de las personas, por lo que es el que se crea la realidad. No existe una verdadera universal, por lo que no se puede acceder a una realidad objetiva. Orígenes del postestructuralismo. El pensamiento postestructuralista surgió en Francia a finales de los años 1960. Durante esta época el país vivió una situación delicada. El gobierno de ese entonces, presidido por Charles de Gaulle, estuvo a punto de ser derrocado en 1968, en lo que se conoce como Mayo francés, donde se dieron una serie de protestas entre mayo y junio de ese año por parte de trabajadores y estudiantes. Las protestas iniciaron por oposición a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo, el autoritarismo, entre otras situaciones que se vivían en el occidente. Conceptos claves en el postestructuralismo. Este concepto fue desarrollado por Derrida y quiere decir desmontar. Derrida buscaba destruir la forma occidental de pensar maniqueísmo y dualista, es decir, la estructura binaria de pensamiento, bueno, malo, negro, blanco, femenino, masculino. Ejemplo de esto fue el estructuralismo, donde autores como Ferdinand de Saussure establecía una diferencia dual entre significado y significante, mientras Levi-Strauss basaba el pensamiento humano en oposiciones binarias. Representantes del postestructuralismo. La mayoría de los autores del postestructuralismo no se hacen llamar a ellos mismos postestructuralistas, pero sus críticas al estructuralismo se enfocan de forma en que se consideran de esta corriente. También hay casos de autores que fueron parte del estructuralismo, pero con el tiempo se volvieron críticos de este. Los principales exponentes del postestructuralismo son Jacques Derrida. Este filósofo francés nació en París el 15 de julio de 1930 y falleció por un cáncer de páncreas el 8 de octubre del 2004. Fue alumno de Michel Foucault y Louis Althusser, con quien tuvo una gran amistad a pesar de sus diferencias ideológicas. Derrida con un discurso de 1960 que marcó para muchos el inicio del postestructuralismo y desarrolló el concepto desconstrucción, que es un tipo de concepto que critica y analiza las palabras y conceptos, afirmando que la filosofía es incapaz de dejar alguna base estable y que continuamente se está reivindicando analíticamente. Algunas de sus obras son De la gramatología, 1967, La escritura y la diferencia, 1967, La dismersación, 1972. Judith Butler. Judith Butler es una de las representantes del postestructuralismo feminista más resaltante. Nació en Kerrville, Ohio, Estados Unidos, el 24 de febrero de 1956 y en la actualidad tiene 65 años. Su familia, de audiencia judío-húngara y de judío-rusa, y gran parte de su familia por parte de su abuela materna, padeció en el Holocausto que ocurrió en Hungría. Se graduó de filosofía en 1978 en la Universidad de Yale, doctorándose en ese mismo lugar en 1984. Algunas de sus obras son Actos performativos y constitución del género, 1988, La escritura y sujetos del deseo, 1987, El género en disputa, 1990. Michel Foucault.
Folcout nació en la comuna francesa de Poliéster el 15 de octubre de 1926 y falleció en París el 25 de junio de 1984. Durante su vida ejerció como filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo. Su padre era un importante cirujano, por lo que se esperaba que él también se dedicara a la cirugía, pero después de la Segunda Guerra Mundial ingresó a la Escuela Normal Superior de París para estudiar humanidades. Si bien se le considera en la corriente estructuralista, el postestructuralismo de Michel Foucault es evidente en el análisis del discurso desarrollado por este autor, pues emplea instrumentos postestructuralistas. Este se convirtió en un método regulado y se puede introducir en las ciencias culturales, históricas y literarias. Algunas de sus obras fueron Vigilar y castigar, 1975, Las palabras y las cosas, 1966 y La historia de la sexualidad, 1976. Teoría del caos y del rizoma. En los inicios del pensamiento occidental fue vital delimitar el concepto del caos para interpretar un mundo desconocido en su funcionamiento. Pero si el desarrollo de la ciencia y el pensamiento occidental se han basado en oponer continuamente el orden al caos, en las últimas décadas el caos ha surgido como un referente. Esto se produce por la nueva conciencia de que todo fluctúa, de que estamos embarcados en lo impredecible, y desde este punto de vista el orden ya no es más que una excepción, una rareza deseada en un universo donde el desorden y la incertidumbre son lo ordinario. Uno de los puntos son los fractales, que constituyen una manera de geometrizar el caos en la naturaleza, de iluminar el desorden, midiéndolo, representándolo y domesticándolo. En el último cuarto del siglo XX se presentó la posibilidad de conciliar lo caótico y orgánico con lo ordenado y lo geométrico, para así configurar las geometrías fractales. Después está el caos, que da lugar a la imprevisibilidad, la respuesta desproporcionada. El estudio serio del caos comenzó a finales de los 60. El término teoría del caos aparece más tarde, al final de la década de 1980, incorporando dos puntos de vista principales. Uno, que los procesos aleatorios o irregulares, como una hoja flotando en un arroyo de montaña, en realidad pueden cumplir con las leyes aún no descubiertas. Y dos, que algunos procesos hasta ahora clasificados como impredecibles ya han demostrado ser caóticos. Y finalmente los rizomas, que en la arquitectura se podría ver como el resultado de ideas y conceptos derivados de rizomas que generan un modelo descriptivo, en el que la organización de los elementos no sigue patrones de subordinación jerárquica y carece de un centro verdadero, sino que es un sistema de multiplicidad donde sus ramas disparan en todas las direcciones, así como cualquier elemento puede afectar a cualquier otro sin importar la posición de cada uno de ellos. Teóricos de la teoría del caos y del rizoma. Edward Lorenz fue un meteorólogo del MIT que trató de explicar por qué es tan difícil obtener las previsiones meteorológicas, dando lugar a una revolución científica llamada teoría del caos. El profesor Lorenz fue el primero en reconocer lo que se denomina comportamiento caótico en el modelado matemático de los sistemas meteorológicos. A principios de la década de los 60, Lorenz se dio cuenta de que las pequeñas diferencias en un sistema dinámico, como la atmósfera, podrían desencadenar enormes y, a menudo, insospechados resultados. A finales del siglo XIX, Henri Poincaré, matemático francés, introdujo un nuevo punto de vista al preguntarse si el sistema solar sería estable para siempre. Poincaré fue el primero en pensar en la posibilidad del caos, en el sentido del comportamiento que dependiera sensiblemente de las condiciones iniciales. Algunas propiedades identificadas por Poincaré y que hacían imposible la predicción a largo plazo se encontraron en la práctica de sistemas físicos tales como el clima, la sangre fluyendo a través del corazón, las turbulencias, las formaciones geológicas, los atascos de vehículos, las epidemias, la bolsa y la forma en la que florecen las flores en un prado. Diseñado por Reilly y Riema Pietila, fue terminado en 1966. Tripoli es el edificio principal de la Universidad de Aalto, ubicado en el campus Otaniemi de la Universidad de Espoo, Finlandia, y la comisión para renovar este edificio fue liderada por Ala Architects. El edificio, ubicado en el borde del campus de Otaniemi, diseñado por Alvar Aalto, es el resultado de un concurso de arquitectura organizado en 1961, donde la entrada de los Pietilas recibió originalmente el segundo premio compartido y luego fue seleccionado como ganador del segundo concurso organizado entre los dos ganadores del segundo premio. La renovación fue parte del proyecto de reorganización del campus más grande vinculado al antiguo campus de la Universidad de Tecnología de Helsinki, y se convirtió en el campus principal de la Universidad de Aalto, surgido de la fusión de tres universidades del área de Helsinki. La estructura del Museo Mercedes-Benz se basa en un trébol, tanto en su organización interna como en su expresión exterior. Esta geometría responde al contexto impulsado por el automóvil del museo. En el interior, caminando por las rampas del museo, rodeado de coches de diferentes edades y tipos, se recuerda al visitante que conduce por la autopista. Afuera, las suaves curvas del edificio hacen eco de la vernácula redondeada de los espacios industriales y de eventos cercanos, como el estadio de fútbol, el circuito de prueba de Mercedes-Benz y los tanques de gas y petróleo a lo largo del río, así como los círculos recurrentes del sistema de carreras en el sitio. Casa da Música en Oporto. El proyecto se emplaza en una zona muy transitada de la ciudad, una esquina marcada por dos importantes calles y la rotonda de Boavista sobre su lado más angosto, con una plaza circular que la corona. El proceso de diseño de este edificio es singular y poco convencional. Con motivo de responder las necesidades de un comitente peculiar, OMA diseña una vivienda unifamiliar con un concepto sumamente radical. Esta vivienda estaba concebida con una sucesión de espacios abiertos, pero a la vez aislados, para cada miembro en particular de la familia. Los espacios se comunicarían visualmente desde ciertos puntos, pero solamente se encontrarían de forma física en un gran espacio central pensado con un amplio túnel. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Esperamos que la presentación haya estado completa y que haya abarcado todos los temas que nos pedían.